capítulo 5. Vamos a ampliar el estudio bíblico que tuvimos el jueves, porque hermano, la verdad es que cuando empezamos un año prácticamente es borrón y cuenta nueva, ¿no? De lo que quedó atrás del año pasado. Y así es la vida, hermano. La vida está siempre llena de nuevos comienzos, ¿no? Hay ciclos que terminan y hay que empezar un nuevo ciclo, ¿no es verdad? Y la historia de Israel, hermano, en este capítulo de Josué capítulo 5, nos muestra, hermano, un nuevo comienzo para este pueblo. Vamos a ver, hermanos, que en este capítulo, antes de conquistar los pueblos amorreos y cananeos que estaban en la tierra prometida, Dios, hermano, va a restaurar a este pueblo y lo va a preparar para la victoria. El tema de hoy es: Dios restaura y prepara a su pueblo para la victoria. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, todo el capítulo, son 15 versículos. Y bueno, ahí el Señor pues va a restaurar a su pueblo, ¿no? Y lo va a preparar para la victoria que les espera, que Él está por delante, dice, abriendo senda, ¿no? Abriendo camino donde piensan que no hay. En este capítulo, hermanos, de Josué, recuerden que el anterior capítulo ellos cruzaron el río Jordán y lo cruzaron en seco, porque Dios paró las aguas, ¿no? Secó el río que se había desbordado, ¿no? Por la mucha lluvia en ese tiempo. Entonces, pasaron en seco, hermano. Otro milagro como el que pasó en el Mar Rojo, ¿recuerdan? Pasaron en seco también. Hermano, ese es el Dios de Israel, ese es el Dios de la Biblia, ¿ya? El Dios, hermano, que restaura, el Dios que prepara a su pueblo para algo grande que tiene para ellos. Entonces ya ellos habían cruzado. Y seguramente allá en tierra prometida ya habían pisado el territorio. ¿Recuerdan la promesa que hizo el Señor? Todo lo que pisare la planta de tu pie, dice, ¿no? Josué capítulo 1, será vuestro territorio, será vuestra herencia. Dios estaba cumpliendo muchas promesas, hermano, con su pueblo, de lo que le había dicho a Moisés, ¿no? Por medio de Moisés. Y también lo que le había dicho Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Llegó este momento, hermano, y el pueblo de repente estaba ansioso. Ya, Josué, a ver, ¿cuál es la estrategia, no, militar? De repente estaban esperando un entrenamiento bélico, ¿no? Para ya nomás ir y conquistar Jericó, Ai y todos los pueblos amorreos, ¿no? Porque ahí estaban no solo los amorreos, pero los cananeos, los jebuseos, ¿no? Y todos los feos. ¿No? Un montón de pueblos que tenían que ser conquistados por el pueblo de Dios para tomar posesión, ¿no? De la tierra prometida. Pero antes de eso, Dios tenía otro plan, hermanos. Dios tenía otro plan. Y de eso nos hablan los primeros 9 versículos de este capítulo, ¿no? Dios quería, antes de que ellos conquistaran los pueblos que habitaban Canaán, Dios quería conquistar el corazón de cada uno de ellos. Dios quería primero conquistar el corazón de su pueblo. Dios quería restaurar a su pueblo. Vamos a ver por qué, ¿ya? Dios quería primeramente, antes de que ellos sean buenos guerreros, ¿no? En conquistar a esos pueblos, guerreros terrenales, Dios quería, hermanos, que ellos sean primeramente buenos guerreros espirituales. Hermanos, Dios tiene sus estrategias, porque detrás de todo conflicto bélico o aún personal, familiar, a veces las peleas que tenemos las parejas, los matrimonios o las familias, ¿no? No nos damos cuenta que detrás de eso es Satanás. La guerra es espiritual, que está queriendo impedir, hermano, tu felicidad, está queriendo impedir que tú sigas creciendo, está queriendo impedir que tú sigas confiando en el Señor. Y es detrás de todos esos incidentes
de todas esas peleas y discusiones está Satanás. Es Satanás, hermano. Y a veces nosotros caemos en la trampa de pelearnos entre nosotros en vez de atacar el problema y atacar al que está causando el problema, que es Satanás. ¿No ves? Y por eso nos agredimos, no solo verbalmente, pero a veces físicamente, ¿no? Eso es triste todavía. No nos damos cuenta que es Satanás, hermano, el que está detrás de todo eso, saltando y bailando en un pie, ¿no? Porque cumplió su cometido, cumplió su propósito de hacernos pelear entre nosotros, de atacarnos entre nosotros, en vez de atacar el problema y al que está causando ese problema. Así que Dios, hermano, quiere que su pueblo, antes de ser buenos guerreros terrenales, sean buenos guerreros espirituales, porque la lucha es espiritual. ¿Ya? La lucha es espiritual, hermano, como vamos a ver. Entonces, Dios toma este tiempo aquí, hace un paréntesis, ya pisaron la tierra prometida, ahora vamos a tener un retiro espiritual. Y no era lo que estaban esperando ellos, ¿no? De repente estaban esperando, como le dije, una estrategia militar, ¿no? Unos entrenamientos ahí con Josué, que era el guerrero, ¿no? Para conquistar los pueblos. Pero Dios tiene otra cosa en mente. Dios quiere restaurarles espiritualmente, prepararlos espiritualmente para la victoria espiritual primero. Porque la victoria física, ¿no es cierto?, terrenal, viene después. Primero es el tema espiritual, hermano. Ya, como vamos a ver, miremos los primeros 9 versículos. Josué capítulo 5, 1 al 9 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, ¿qué dice? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Cuándo fue la primera vez? Antes de salir de Egipto. Después de 40 años, hermano. Nuevamente Dios manda circuncidar a los varones. Entonces dice, ¿no? El 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Dice: todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. ¿Por qué? Por incrédulos y rebeldes, hermano. ¿Recuerdan, no? Cuando en Números capítulo 14 no quisieron tomar la tierra prometida. Solamente 2 de ellos, ¿no? Caleb y Josué, que están aquí. Los demás, todos Dios dijo que iban a morir en el desierto por no creerle a Dios. Y dice: pues todos los, el 5, ¿no? Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años por rebeldes y desobedientes, ¿no?, a Dios, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no, subraya esto, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver, peor entrar a la tierra prometida, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Ahí está, Números 14, está la historia, ¿no? 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos.
porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Gilgal hasta hoy, que quiere decir rodar, ¿no? O quitar. Muy bien, hermanos, una historia que nos hace recuerdo de lo que pasó con Israel cuando salió de Egipto, hermano. Inmediatamente ellos estaban yendo a la tierra, llegaron, pero hermano, la incredulidad hizo presa del pueblo, no le creyeron a Dios. Solamente 2 de los 12 espías no dijeron sí podemos, porque los 10, otros 10 dijeron la tierra es buena, es verdad, ¿no? Fluye leche y miel, es un paraíso, pero dice, está habitada por hombres grandes, gigantes, ¿no? Nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. 10 de los 12. Y 2 dijeron, no podemos, Dios ha prometido darnos esa tierra y Él nos las va a dar, Él es fiel y va a cumplir. Todo el pueblo le creyó a los 10, siguió a los 10 y lloraron y dijeron, vámonos a Egipto, ¿no? O sea, incrédulos, hermanos. La incredulidad, ¿sabían ustedes que es el pecado, hermanos, que no tiene perdón? Ahora, si hay algún pecado imperdonable, es el pecado de la incredulidad, porque ese es el pecado que va a llevar a mucha gente al infierno. No creerle a Dios, no creer en Cristo y aceptar lo que Él hizo a nuestro favor. ¿Sí? Entonces la incredulidad, eso es ofenderle pues a Dios. Si Dios dijo que se lo iba a dar, ¿cómo no le vamos a creer? Pero no falta, no hay 10, la mayoría. Y por si acaso no siempre la mayoría tiene la razón, ¿ya? Porque Caleb y Josué dijeron, sí podemos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él lo prometió. Claro, el que conoce quién es Jehová, quién es Dios, sabe pues de qué es capaz ese Dios, ¿no es cierto? Y este pueblo, hermano, esta gente, aunque vio las señales, hermano, cómo Dios los sacó de Egipto, ¿no? Con gran poder y gloria, subyugando, ¿no? a Faraón y Egipto, secando el mar rojo para que pasen en seco. Pero bueno, no le creyeron. Pero Josué y Caleb sí, por eso están aquí en esta historia. Ya están pisando territorio de la tierra prometida, Canaán. ¿Sí? Entonces, la gente que había nacido por el desierto en estos 40 años no había sido circuncidada en el camino. ¿Ya? Entonces, lo primero, hermano, que Dios hace con su pueblo aquí, que ya está pisando tierra de Canaán, la tierra prometida, es restaurar su identidad. Anoten. Lo primero que Dios restaura en su pueblo es su identidad. Este pueblo, hermano, esta gente que había salido, ¿no?, de Egipto, ya no eran esclavos, ya eran libres. Pero, aunque no eran esclavos, tampoco eran ciudadanos de la tierra prometida. No eran ciudadanos de Canaán. ¿Ya? No tenían la identidad del pueblo de Dios, de la tierra prometida, ¿no? Son herederos de las promesas. El pueblo de Israel son herederos de las promesas, pero eran incircuncisos. Vamos a ver enseguida qué es la circuncisión, ¿ya? Pero también este era un pueblo que era llamado el pueblo de Dios terrenal, ¿sí? Pero aunque son el pueblo de Dios, no hay nada que los identifique como tal. Estaban sin identidad. Pero también esta era una generación que había visto el poder de Dios en el desierto. ¿Sí? Pan del cielo, pidieron carne, Dios les envía codornices. Estaban sedientos, Dios les da agua de la roca, ¿no? La Biblia dice que ni aun sus vestidos
ni su calzado se gastó en esos 40 años que anduvieron vagando en el desierto hasta que mueran toditos los incrédulos que no le creyeron a Dios para entrar a la tierra prometida en ese tiempo. Pero ellos, hermano, este pueblo, su ropa ni su calzado se gastó. Es un milagro. Esta generación había visto el poder de Dios, pero no tenían una relación con este Dios, con el Dios de la Biblia, con el Dios del pueblo de Israel. Entonces Dios tiene que restaurar la identidad de este pueblo. Este pueblo como que había perdido su identidad. ¿Por qué? Porque la señal, hermano, del pacto de Dios con Israel era la circuncisión. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Es una cirugía, hermano, en el órgano genital del varoncito. La ley dice a los 8 días de nacido, ¿no? Para que no sufra. Pero aquí hay, bueno, gente de 30, hombres de guerra de 35 hasta de 40 años. Entonces, todos los hombres de guerra, ninguno era circuncidado. No tenía la identidad de la señal del pueblo de Dios. Entonces, era necesario hacer esa cirugía. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la cirugía? La palabra circuncisión, incisión es corte, ¿no? Circun en círculo. Entonces, el corte era en círculo, a la cobertura del glande, ¿no? Del penecito del bebé. En este caso del varón, que eran hombres de guerra ya, ¿no? Pero como no lo hicieron cuando debían hacerlo a los 8 días de nacido, tenían que hacerlo ahora que tenían algunos 40. Entonces, todo el cuerito, vamos a llamarle así, ¿no? Allá le llamamos la bulunchita, ¿no? La bulunchita del bebecito, ese cuerito es el corte. Esa es la circuncisión, hermano. Y esa es la señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. Los nazis, cuando querían identificar a un judío, recuerdan el Holocausto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Era fácil identificar a un judío. Ya, pantalones abajo, ¿no? Circuncidado, judío. A las cámaras de gas, ¿no? A los campos de concentración. Así de sencillo. Tenían una identidad en la carne, era una señal hecha en la carne. ¿Ya? Era una señal externa. Pero, hermanos, ojo con esto. Esta señal tenía un significado espiritual. Porque esta era una cirugía de higiene en realidad. De higiene. ¿No? Porque ese cuerito que cubría el glande era que adquiría algunas bacterias, algunas suciedades, peor en el desierto, ¿no? Y entonces era una cirugía de higiene. Y según estudios, dicen que las mujeres judías, ¿no? muy poco enfermaron, ¿no? de cáncer de cuello uterino. Y eso se debe a que ellos eran circuncidados, los varones, ¿no? Había poco riesgo de contaminar a su esposa en la relación sexual, porque toda la contaminación está en ese cuerito. ¿Ya? Entonces, esa es, hermano, la figura. Entonces, como es una señal externa que enseña, hermano, una lección interna, eso habla, hermano, de quitar todo lo que nos impida tener una sana relación, una íntima relación con Dios. Por eso el pueblo de Israel fue llamado un pueblo santo, apartado para Dios. Y la señal de ese pacto era la circuncisión. Por eso en el Nuevo Testamento dice que nuestra circuncisión espiritual la tuvimos en Cristo cuando hemos creído en Cristo. Ayúdenme con algunos versículos. A ver. Vamos a mirar Romanos 2, 28. A ver, hermano Ernesto, ¿puede ayudarme? Romanos capítulo 2, verso 18. Hermana Lidia, Efesios 2, 1 al 4. Colosenses 2, 1 al 13. A ver, allá
hermana Gerda, tiene Biblia, ¿no? ¿Puede leer, hermana? Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13. ¿Ya? El rito, hermano, de la señal en la carne externa de la circuncisión, pues tiene que ver con la salvación que tenemos en Cristo, ¿no? Cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Qué dice Romanos 2:28? Hermano Ernesto. Escuchemos. Pues no es judío que los es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Cuándo pasó? Sí, Romanos 2:28. Sí. Ese es, ¿no? Sí. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ya, está hablando ya de espiritual, ¿no? Del simbolismo espiritual. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿Entiende, hermano? Versículo 29. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la circuncisión que Dios quiere ahora, hermano, la del corazón, internamente. ¿Ya? Filipenses 3:3. No, es Efesios, ¿no? Efesios 2:1 al 4. 2:1. Sí, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Sí, muy bien. Y sigue, ¿no? Sigue. Hermano, la circuncisión espiritual tiene que ver con la salvación ahora. ¿Ya? Con dejar la vida vieja atrás y empezar la nueva vida en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados de la antigua vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Leamos el pasaje de Filipenses capítulo 3, versículo 3. Creo que no lo cité ¿no? Pero se lo leo. Dice, porque nosotros, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Ya? Nosotros somos la circuncisión ahora, los cristianos. ¿Ya? Que nuestro corazón fue circuncidado, fue purificado. ¿Ya? Y ahora somos santos para Dios, apartados para Dios, un pueblo santo para Dios, hermano. ¿Ya? Hermana Gerda tiene un pasaje, creo, ¿no? Colosenses. Sí, ¿cuánto dijo? 2:11, 11 al 13. Colosenses capítulo 2, versos 11 al 13. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, a quitar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él,
mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Eso es, ¿no? ¿Hay otro versículo? Sí. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué hermoso, ¿no? Ahí está, hermano. Esa señal externa, hecha en la carne, ¿no? Dolorosa, es un significado interno que habla, hermano, de una entrega, de una consagración, quitando toda inmundicia de nuestro corazón y de nuestra mente y apartado, consagrado para Dios. Eso es la circuncisión ahora. Y esa operación la hace Dios por medio de Cristo. Cuando tú crees en Cristo y le recibes como tu Señor y Salvador, estás circuncidado. Tu corazón, ¿ya? Apartado para Dios, para consagrarte a Dios, quitando todas esas impurezas de la antigua vida. Nosotros somos entonces, como dice Pablo, la circuncisión. ¿Ya? Ya no hecha con mano en la carne, como los judíos. Es una señal externa, que llegó a ser, hermano, en cierto sentido, le cuento, bueno, por naturaleza así somos pues siempre, ¿no? Siempre algo queremos idolatrar, siempre, como pasó, ¿recuerdan con la serpiente de bronce en el desierto? Cuando un judío era mordido por la serpiente en ese castigo, ¿recuerdan? Y Moisés, Dios le dijo a Moisés, hacerte una serpiente de bronce y ponle un asta. El judío que sea mordido por una serpiente y mirare con fe a la serpiente de bronce levantada será salvo, no morirá. Y esa imagen, hermano, ¿no? Tallada de una serpiente, llegó a ser tropezadero para Israel más adelante. Querían adorar, dije, a la serpiente, esa imagen. ¿Se puede imaginar? Por eso Dios la mandó a destruir. Eso pasó con la circuncisión, hermano. El pueblo de Israel pensó que con esa señal ya pues tenían todo asado y cocido, ¿no? Agradando a Dios. Ellos se sentían orgullosos, hermano, de ser el pueblo terrenal de Dios, ¿no? De ser un pueblo apartado, santo para Dios. Y despreciaban a los demás. El Señor Jesús vivió en ese tiempo cuando todavía los judíos le llamaban a los gentiles, a los que no habían nacido en Israel y no eran circuncidados, le llamaban perros. Así despectivamente. A los samaritanos, que eran judíos que se mezclaron, ¿no?, con gentiles, no querían ni pasar cerca de un samaritano. Por eso, para ir de un lugar a otro y no pasar por Samaria, se daban la vuelta para no topar a ningún samaritano. A ese nivel llegaron, hermano, de una discriminación racial, adorando una señal hecha en la carne, que en realidad solamente era un rito religioso, que si no entendían el significado espiritual, no les servía de nada. Cortado o sin cortar, igual eran pecadores si no entendían el significado espiritual de consagración, de entrega al Señor, de vivir una vida de santidad, agradando a Dios. Por eso ahora en Cristo, Dios restaura, hermano, la santidad y la consagración que debe tener el creyente. Y eso es lo primero que hace Dios con Israel, ¿ya? Restaura su identidad. Los que no eran circuncidados, todos los varones en realidad, tenían que ser circuncidados. Identidad. Hermano, cuán importante es identificarnos, tener una identidad y que la respalde. Porque yo puedo, como me pasó, ¿no? Bueno, fui a recoger un giro, nunca me pedía mi carnet de identidad para un tío Mone, ¿no? ¿Pero qué se le ocurría a ese puesto? Su carnet de identidad, ¿no? Y no lo tenía. ¿Cómo convencerlo de que yo era yo, digamos, el que decía ser? Si no la respaldaba con una identidad. ¿No le ha pasado eso? ¿No? Hermanos, necesitamos nosotros definirnos, identificarnos. ¿Soy o no soy de Cristo?
Eso es lo primero que Dios quiere restaurar en nuestra vida hoy, al empezar un nuevo reto de un nuevo año. ¿Soy o no soy de Cristo? Y si soy de Cristo, bueno, portémonos pues como tales, ¿no? Vivamos como cristianos. Si decimos ser cristianos, ¿dónde están los frutos de tu nueva vida en Cristo? Lo primero, hermano, que Dios quiere restaurar en su pueblo es su identidad. Tómalo en cuenta, hermano. ¿Ya? Número 2, versículo 10. Dice Josué capítulo 5, verso 10, que después de la circuncisión, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Celebraron la Pascua, hermano, después de 40 años también. La última vez que la celebraron fue cuando en la muerte de los primogénitos en Egipto. Este era un símbolo también, hermano, de la redención. Y el pueblo tenía que comer este cordero, su sangre, pintar el marco de su puerta, para que cuando pase el ángel de la muerte, vea que alguien ya murió en lugar del primogénito y pase de largo. Eso significa Pascua, ¿no? Que pase de largo y no castigue ya esa casa donde ya alguien murió por él, por el primogénito. ¿Qué figura, hermano? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nuestro Salvador Jesucristo. Y después de restaurar su identidad, Dios restaura en su pueblo la devoción al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. También, hermanos, ellos habían olvidado, ¿no?, cuánto costó realmente el que ellos sean pueblo de Dios. Fue un alto precio. Salieron con mano fuerte y poderosa de Egipto. Están mirando las novelas, ¿no? Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. ¿Cómo no confiar en Él? Pero este pueblo necesitaba restaurar su devoción. El recordar, hermano, el día de su redención. La Pascua, hermano, es la fiesta que hasta ahora los judíos la celebran recordando su liberación. Es el día de la independencia de Israel, la Pascua. Como nuestro 6 de agosto de nosotros, así es la Pascua para ellos, su 6 de agosto, para que me entiendan un poquito, ¿no? Entonces ahí está. Dios restaura la devoción de su pueblo. El pueblo haya perdido la adoración verdadera al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. Dios restaura también la devoción, y eso es lo que Dios quiere restaurar en su pueblo celestial, la iglesia, en cada creyente también ahora. Tal vez el año pasado no fuimos tan devotos de Jesucristo, ¿no? No fuimos tan consagrados que digamos, ¿no? De repente no he tomado en serio la vida cristiana, qué sé yo, ¿no? No he leído mi Biblia, no he orado, no he tenido un tiempo de verdad, de entrega y consagración al Señor. Dios quiere restaurar también nuestra vida devocional, hermano. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un verdadero adorador que le adore en espíritu y en verdad. Pero hay otra restauración. Miremos versículos 11 al 12. ¿Qué es lo que Dios restaura de su pueblo? Dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas de la tierra prometida. El 12, y el maná cesó. El maná, el pan del cielo que Dios les proveía en el desierto, el día siguiente cesó. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán, aquel año en adelante. Hermano, otra de las cosas que Dios quiere restaurar en su pueblo es la fe, es la confianza en que Él es fiel para cumplir su promesa. Dios los llevaría a una tierra, dice, que fluye leche y miel,
una tierra productiva. Y ahí está, hermano, el fruto. Pisaron la tierra prometida y estaban ya comiendo del fruto de la tierra. Qué maravilla, hermano. Dios restaura la fe de su pueblo. Dios restaura la confianza de ese pueblo en el Dios de Israel, en el Dios vivo y verdadero, en el Dios que los trajo hasta ahí, cumpliendo su promesa. Los hizo pasar en seco el río Jordán, y ahí estaban en territorio cananeo que Dios les entregaba. Y Dios le da muestra, les presenta pruebas de que Él es un Dios confiable. Y Dios restaura la fe, restaura la confianza de su pueblo. Pero hay otra cosa más, hermano. Más adelante dice el versículo 13 al 15: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Dios restaura, hermano, la sumisión de su pueblo. Dios restaura la santidad de su pueblo. Dios restaura la obediencia de su pueblo. Por medio de Moisés, más de Josué, ¿no? Josué es el representante del pueblo de Israel aquí. Y a través de Josué, Dios tiene una manifestación visible. Esta es la representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? El ángel de Jehová. En este caso aquí, el príncipe, dice, ¿no?, del ejército de Jehová. Es el comandante en jefe del ejército de Jehová que va delante de Israel, abriendo sendas, abriendo camino para la victoria de Israel. Entonces Dios restaura, hermano, aquí la sumisión. Josué dice: ¿quién es? Y entonces se postra, lo adora y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Eso es sujeción, hermano. Eso es sujeción. Y todo siervo de Dios siempre, siempre debe someterse a la voluntad de su amo, de su Señor. Y decir: ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo, ¿no?, cuando se convirtió. Hechos capítulo 9. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente a disposición de su Señor. Hermano, Dios quiere restaurar nuestra sumisión. De repente hasta ahora no hemos sido tan obedientes que digamos, ¿no? De repente no hemos vivido tan santos, tan santamente como Dios quiere, como Dios demanda de sus hijos. Quítate el calzado de tus pies, porque este es un lugar santo, es territorio de Dios y tú estás bajo su cobertura. Así que vive una vida santa. Quita de tu vida lo que te impide vivir una vida santa, agradable a Dios, en sujeción y obediencia. Hermanos, Dios restaura a su pueblo espiritualmente para tomar la tierra prometida. Restaura su identidad, restaura su devoción, restaura su fe, restaura su sumisión y su vida de santidad. Y entonces ellos van a estar listos para seguir al príncipe del ejército de Jehová, que va adelante. Ya todos están derrotados. Hemos leído el versículo 1, ¿no ven? Los amorreos, los cananeos, dice que han desfallecido, han desmayado al saber que Israel, el pueblo de Dios, ya había pisado territorio cananeo. Y al saber la historia, quién es Israel y quién es su Dios,
que los trajo hasta ahí. Porque todos sabían qué había pasado en Egipto, qué había pasado en el desierto, estaban al tanto de todo. Y por último, al saber que el río se secó para que pase el pueblo en seco y no se moje, su corazón había desfallecido, ¿no? Habían desmayado. Ya estaban vencidos antes de enfrentar a Israel. Ese es el Dios de Israel, hermano, del pueblo terrenal de Dios. Nuestro Dios ahora, que somos su pueblo celestial. Y hermano, para andar en victoria con Él, para conquistar Jericó, vamos a ver de qué manera conquistan Jericó. Una estrategia ilógica para nosotros, terrenalmente, digamos, ¿no? ¿Cómo solo dar vuelta y alabar a Dios? ¿Qué guerra es esta? Pero vamos a ver el capítulo 6, ¿no? ¿Qué pasa con Jericó? Con esas tremendas murallas que lo protegían físicamente, ¿no? Pero Israel tenía la cobertura, la protección espiritual del Dios de la Biblia, del Dios de Israel. Por eso, hermano, la lucha es espiritual, ¿ya? Y tenemos que prepararnos espiritualmente para enfrentar la guerra contra Satanás y sus huestes. Hermano, frente a este gran desafío que tenemos como iglesia Koinonía, mire, tenemos 2 meses y poquito, ¿no? Vamos a tener 3 meses de nuestros cultos presenciales, hermano. No crean que Satanás va a quedar de brazos cruzados. Nuestros enemigos, el mundo, la carne y Satanás, trabajan juntos, armando, hermano, los obstáculos que quiere poner en nuestra vida para impedir que este proyecto se concrete y que Dios, hermano, consolide este punto de predicación como iglesia Koinonía. Ya nomás hemos tenido muchas luchas, ¿no? De toda índole. Dios está atacando los matrimonios, hermano. Debemos orar por los matrimonios de nuestros hermanos. Hay hermanos que no están acá porque tienen dificultades, hermanos. Tenemos que orar por ellos, que Dios les dé la victoria. Pero Dios primero quiere restaurar en nosotros 4 cosas también. Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Somos o no somos? De una vez definámonos. Porque a veces actuamos como si fuéramos bolivianos nomás, ¿no? Somos bolivianos, pero somos cristianos más que bolivianos. ¿Ok? Somos cristianos más que bolivianos. Y yo siempre digo, hora cristiana, ¿no? Porque hora boliviana ya sabemos, una hora después, ¿no? Pero hora cristiana, nuestro sí es sí, nuestro no es no. ¿No ves? Definámonos. Dios quiere restaurar nuestra identidad, hermano. Pero también nuestra devoción. La verdadera adoración, hermano, nace de un corazón agradecido con Dios. ¿Sí? De un corazón que está rendido a sus pies y viene con gozo el día del Señor a adorarlo con devoción. Dios quiere restaurar nuestra vida devocional. Dios quiere restaurar también nuestra confianza. ¿En qué está basada o cimentada nuestra fe, nuestra confianza, hermano? Debe estar en Dios y en su palabra, no en las circunstancias de la vida y de este mundo, los afanes de este mundo. ¿Ya? A veces en dificultades, en problemas, en tribulación, antes de ir a Dios vamos a algún otro recurso por ahí, persona, medio, qué sé yo, ¿no? Y de último nos acordamos de que Dios tiene la solución. Dios quiere restaurar nuestra fe, nuestra confianza netamente en Él, pero también quiere restaurar nuestra sumisión. Él quiere que vivamos, hermano, una vida de santidad para Él, netamente apartado para Él, hermano, sin contaminación con el mundo. Que nuestra relación con el mundo simplemente sea secular, de manera profesional, digamos, de trabajo, ¿no? Una relación no de practicar lo que ellos hacen o dejarnos influenciar con su cultura mundanal.
No, nosotros somos un pueblo santo, un pueblo circuncidado, apartado para Dios. Hermano, que realmente el reto que tenemos por delante nos desafíe, hermano. Nos desafíe a someternos a la restauración que Dios está haciendo de su pueblo. Y permitamos, hermano, que Dios restaure nuestra identidad, nuestra devoción, nuestra confianza en Él y también nuestra sumisión. Amén. Voy a invitarle a que incline su rostro. Vamos a orar. Y cada uno, hermano, en una oración silenciosa, considere el desafío de hoy. Dios quiere restaurarle, hermano. Dios quiere prepararle para vivir en victoria este nuevo año que encaramos. Y estamos en la segunda semana ya, ¿no? Oremos, hermano.